Saludos a todos. Soy Pilar Cabañas, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Soy miembro del Grupo de Investigación Asia y del Grupo Japón-España Relaciones a través del Arte. Con este último estamos realizando un proyecto I+D sobre arte y cultura en Japón, arte y cultura de Japón en España, difusión e influencia. De modo que lo que hoy quiero abordar es una parte de esta investigación realizada que formará parte del libro Zen Tao Ukiyo-e, Nuevos Horizontes de la Creación Contemporánea, que será publicada en este 2020 por la editorial Satori. El tema que hoy os traigo se titula Vacío Zen y Vacío Taoísta, nuevos lugares de introspección y expresividad en el arte contemporáneo. ¿Cuál es la noción de vacío que penetra en el arte contemporáneo occidental a través de las filosofías orientales? Esta sería la primera pregunta que debemos hacernos. En 1959, el artista francés Jean de Gotek realizó varios óleos en lienzo con el tema que nos ocupa. Vacío del no ser, vacío de lo inaccesible, vacío de la verdad suprema. Son todos títulos que denotan su familiaridad con los planteamientos filosóficos del taoísmo y el budismo y que evidencian el interés por Asia en el arte y que este interés no fue meramente una cuestión formal. Thomas McKevill, profesor y crítico estadounidense de arte, es una persona clave en el departamento de Art Criticism and Writing en la School of Visual Art de Nueva York, y él contrapone dos tipos de vacío. Uno sería el vacío como carencia o como nada, que está definido por el existencialismo de Sartre, y otro que sería un vacío metafísico del budismo, del taoísmo, que concibe ese vacío como algo lleno de posibilidades. ¿Quiere esto decir que a lo largo del desarrollo de la filosofía en Europa no existió nunca una aproximación a esa concepción del mundo del vacío, a esta concepción del vacío del ser? Pues sí que existió. Tenemos unos antecedentes. Debemos remontarnos a una corriente de pensamiento dominante. Voy a seguir. Debemos pensar que en ningún momento esta visión del vacío en positivo fue una visión dominante en nuestro mundo. Hubo, sí, pensadores como Heráclito que afirmaban que la plenitud y la nada eran la misma cosa. Sin embargo, esto ya era una formulación procedente del este. Sus resonancias desaparecen con la expansión del cristianismo, pues en el libro del Génesis se afirma: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, de manera que en este caso el vacío no es la fuente de la que todo surge, sino que todo emana de Dios. Tenemos otros ejemplos, como el de Dionisio Areopagita en el siglo I, que nos hablan ya de una teología negativa, de esa divina nada. John Scottos, Meister Eckhart, son algunos otros ejemplos. De hecho, es muy curioso el caso de Eckhart, porque decía que había que referirse a Dios con un lenguaje positivo y hablaba de una divina nada, y cómo el destino del hombre estaba en fusionar nuestra alma con el de la divinidad. Todas estas ideas fueron condenadas ya en el siglo XIII, XIV, y su figura, curiosamente, no es rehabilitada hasta 1992. ¿Qué quiere decir? Que esto sucede precisamente cuando el pensamiento europeo se había desplazado de forma definitiva hacia otras coordenadas. Eckhart mantuvo esta conexión
con las tradiciones de Asia Oriental. Estas fueron rescatadas en el siglo XX por algunos pensadores como Martin Heidegger o Jacques Derrida. Luego contamos con personajes aislados a lo largo de nuestra historia que han comprendido a través de su propia experiencia la paradoja del todo y la nada. Uno de ellos es el místico español San Juan de la Cruz, llamado Doctor de la Nada, cuyas lecturas han suscitado, satisfecho, han sido buscadas por nuestros artistas desde Miró, Zobel o el mismo Chillida, pasando por Antoni Tàpies. Y él escribe un poema, San Juan de la Cruz escribe un poema en el que nos dice: yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto, ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender, no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. San Juan compone este poema para describir un rapto místico en el que consigue vivir la unidad, la inexistencia de tensiones duales. Y podemos entender que es a través de esta participación de la unidad en lo absoluto donde tiempo y espacio desaparecen, como por una especie de efecto osmótico en el que ni razón ni sentido están implicados. Y esta es precisamente una experiencia que los artistas sienten muy cercana cuando están creando, ¿no? Comprendiendo sin pensar. Y surge entonces la idea de la vacuidad como un requisito básico y previo. Chillida introduce el vacío en sus obras y especialmente quería traeros esta dedicada a San Juan de la Cruz. La hegemonía del pensamiento cristiano, de aquellos que lideraron el pensamiento, no de aquellos que fueron capaces de realizar esta experiencia mística de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Jesús, es cuestionada por la Ilustración y deja de ser dominante con la entrada en la modernidad. Y poco a poco esos ecos de vacío se fueron recuperando, se fueron introduciendo de nuevo en el discurso filosófico, pero de manera lenta y progresiva, hasta que el paisaje resultó, como decíamos antes, alterado significativamente. Guy Watson nos habla de un periodo de cuando el modernismo se torna en posmodernismo y desaparecen los metarrelatos. Es decir, ante ese fin de los metarrelatos surgen tres opciones. Una, aquella que, bueno, busca, cuestiona todo y se basa en la incredulidad, ¿no? Incredulidad, nihilismo, ateísmo. Una segunda que podríamos asociar con el fundamentalismo, que se refugia en la fe, en contra de la evidencia del conocimiento, para pasar a apoyarse sin ningún cuestionamiento en sus creencias. Y la tercera sería la que ubica el cambio, la impermanencia en el centro de su filosofía, una filosofía que Guy Watson denomina filosofía del vacío. En muchas ocasiones, si queremos hablar del vacío taoísta, hay que decir que, a diferencia de lo que sucede en otras cosmogonías, donde el origen del mundo viene de poner orden en el caos, en el taoísmo es el vacío supremo o vacío celestial el punto de origen del universo. Nos dicen: el haber produce 10.000 seres, pero el haber es producido por la nada. Y si pasamos del nivel ontológico al nivel fenoménico,
es relevante destacar la importancia del vacío en la vida cotidiana y resaltar que es el estado primigenio al cual debemos tender, ya que es considerado el estado supremo. Lao Tzu, en el siglo VI antes de Cristo, es el que formula muchas de estas ideas, o al menos así se transcriben. Que llegado al extremo del vacío, finalmente anclado en la quietud, mientras los 10.000 seres nacen de un solo impulso, estoy contemplando el regreso. Desde este vacío primigenio surge la gran polaridad de las fuerzas yin y yang. Todo aparece entonces como un juego positivo de tensiones, gracias a las cuales se mantiene la armonía de la naturaleza. Entre los artistas y el público en general, esta es una idea que se hace muy popular, incluso ese anagrama del yin y el yang, símbolo de esta filosofía taoísta, lo cual denota una familiaridad, denota una adhesión con estos planteamientos. Esto a pesar de que la doctrina taoísta pues, resultaba algo menos popular que el Zen, dado que carecía de un predicador, de las características y de la popularidad, digamos, de Suzuki Daisetsu, y por otro lado porque el taoísmo no es proselitista y huye, se interna en la naturaleza, de manera que no encajaba en una Europa mayoritariamente urbana. Pero esta idea del principio del yin y el yang se convierte en una idea radical entre los artistas porque asumen esta idea de la interacción de los contrarios como beneficiosa para conseguir la unidad de la obra, la completa armonía. De manera que, así como vemos en esta obra de Eusebio Semper, pues la tensión entre contrarios comienza a ser contemplada en la creación contemporánea como algo realmente importante. En este sentido, el Tao es el regulador y el resorte de esta alternancia que podía resultar difícil de entender para la mentalidad occidental del momento porque se caracterizaba por su concreción. Me refiero a esa mentalidad occidental, lo tangible, lo concreto. Sin embargo, estas pinturas del paisaje a la tinta contribuyeron enormemente a captar estas ideas. Tenemos que la pintura de paisaje se conoce como Sansui-ga. San significa montaña, sui significa agua y ga pintura. Montaña, que se identifica con el yin, agua, que es el equivalente del yang. De manera que podríamos trazar este símbolo del yin y el yang sobre estas composiciones. Unas composiciones asimétricas, unas perspectivas donde la importancia concedida al vacío es fundamental, el carácter ínfimo que ocupa la representación humana del hombre frente a esta majestuosidad de la naturaleza a pesar de su sencillez. De manera que son obras, son pinturas de una gran capacidad de sugerencia, con unas grandes dosis de indefinición, y ellas contribuyeron a que sus nuevos espectadores, nosotros, comprendiéramos de algún modo intuitivamente estos conceptos. De manera que podríamos hablar de estas pinturas como de unas pinturas metafísicas, estos paisajes de la pintura a la tinta. Va a ser sobre todo en la obra abstracta donde nuestros artistas buscarán este juego del yin y el yang.
ya que según el taoísmo es su tensión la que genera la creación, a semejanza de cómo se produce el movimiento del universo. Podemos decir que la escuela de budismo Zen emerge cuando el budismo, al llegar a China, se encuentra con el sustrato taoísta y utiliza este sustrato para encajar las nuevas ideas del budismo. Por tanto, gran parte del budismo no se entendería sin estas concepciones del Tao y sus planteamientos. Esta obra, como os decía, de arte abstracto, nos muestra este juego también del yin y el yang. Pero pasemos a la concepción del vacío budista. Para los budistas, el círculo, conocido como Enso en japonés, expresa como ningún otro elemento el vacío vivo, porque cuando es pintado en estado meditativo, captura y transmite una energía especial. El vacío zen tiene un carácter experiencial, podríamos decir. Es concebido a un mismo tiempo como herramienta y fin. ¿Por qué herramienta? Porque el estado de vacuidad nos libera de nuestro yo y nuestros apegos. Pero ese no es el fin último. Liberarnos de nuestro yo y nuestros apegos no es el fin que perseguimos, sino que el fin último es, gracias a esa vacuidad conseguida, abrirnos a la comprensión intuitiva del ser en la infinitud del universo. Por tanto, libres de nuestro yo, podemos fundirnos nuestro vacío individual con el vacío supremo. Quisiera contaros una historia que habla de un aspirante a discípulo. Se presenta ante el maestro Zen para pedirle que le ayude al camino hacia la iluminación. El maestro lo invita a sentarse y le ofrece un cuenco de té. Cuando la infusión está preparada, la vierte en el cuenco del visitante y continúa dejando caer el líquido, aun cuando comienza a desbordar. El discípulo trata de impedir que se derrame el té, advirtiéndole que la taza está llena. Entonces, y solo entonces, habló el maestro: como este cuenco, tú rebosas opiniones y razonamientos. ¿Cómo puedo enseñarte el zen mientras no hayas vaciado tu cuenco? Entre los conceptos importantes que tenemos está el concepto de Satori, dentro de esta idea de vacío budista. Tiene carácter existencial y no dialéctico. Es una experiencia personal, intransferible del presente absoluto, en el cual nuestra mente no está condicionada por el espacio, por el pasado, por el futuro que ha de venir. Es la aprehensión del continuo como tal y por tanto no hay diferencia entre el perceptor y lo que es percibido. Ambos están perfectamente identificados. Por tanto, la conciencia es un estorbo, completamente un estorbo para poder experimentar el Satori. ¿Por qué? Pues porque provoca una tensión que es innecesariamente agotadora y que somete a la mente al poder del espacio y del tiempo. Nos dicen, en una otra historia, nos dice Suzuki: el cazador no conoce las montañas por estar inmerso en ellas, y para apreciarlas debería flotar por encima de ellas. El Satori logra la proeza de separar al hombre de su entorno y ayudarle así a percibir todo el panorama. Quizás, si recuperamos el fragmento antes citado de San Juan de la Cruz, podamos ver qué próximos están en esencia. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba,
Grandes cosas entendí, no diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Hay otros dos conceptos, bueno, prácticamente es el mismo concepto, pero seguramente os sonará más el concepto de sunyata o mu en japonés, que es el concepto budista que significa vacío, frente al concepto griego, al concepto griego que es kenosis, que alude al vaciamiento de uno mismo desde la perspectiva de la teología cristiana. En ambos casos hay unos medios para alcanzar ese vacío. En el caso del concepto budista nos encontramos que la práctica del zazen es esa meditación sin objeto, únicamente concentrada en las posturas, la respiración, en la actitud de espíritu, es lo que es la herramienta, el instrumento para conseguir ese vacío personal y poder alcanzar esa unión en ese satori, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, en la kenosis, esa kenosis que implica el vaciamiento de nuestro yo, son la oración, los sacramentos, los instrumentos de los que dispone el cristiano. Y busca igualmente esa meditación para conseguir un vacío en el que resuene y comprenda la voluntad de Dios para él. Hay una imagen que nos puede ayudar a entender esta idea, ¿no?, de kenosis. Este vacío completo para escuchar la voluntad de Dios sobre la Virgen María, ¿no?, por parte de ella. Por otro lado, me parecía interesante esta obra en la que José Manuel Ballester ha vaciado de personajes el escenario, porque sugiere ese vacío total de protagonismo en el que esa anulación interior nos lleva a esa no diferenciación entre pecadores, ángel y María. No existe esa diferenciación, ¿no? Es todo un vacío. Esta experiencia conjunta de anulación, por un lado, y vaciamiento, conlleva en ambos casos el desasimiento de la realidad de tiempo y espacio. De modo que la iluminación deviene no desde la lógica, sino desde la percepción de los sentidos. Me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Hay un autor cuya obra se ha difundido mucho entre el mundo del arte, que es Eugene Herrigel, que publicó Zen en el arte del tiro con arco. Y él comunica esta experiencia de sunyata, de mu, de vacío, que otros artistas reciben, que él no era artista, pero su práctica del tiro con arco le lleva a realizar esa experiencia, ¿no? Esta experiencia con la que se han identificado muchos otros. Dice, ese estado en el que nada definido se piensa, proyecta, aspira, desea ni espera, que no apunta en ninguna dirección determinada y no obstante, desde la plenitud de su energía, se sabe capaz de lo posible y lo imposible. Por eso, quien sea liberado de todas ligaduras, tiene que ejercer cualquier arte que sea a partir de esa plenipotencia de su presencia de espíritu no perturbada por ninguna intención, por oculta que fuese. Nanju Pak, artista coreano muy vinculado con el movimiento Fluxus, creó una pieza titulada Zen for Film y con ella lo que intentaba era comunicar esta experiencia. Él hace una filmación que deja en blanco, de manera que lo que se proyecta son las partículas de polvo en la lente del proyector o aquellas adheridas a la cinta. De manera que surge una metáfora en la que, según el artista, esta experiencia de vacío
y el esfuerzo por eliminar cualquier actividad mental no es nada fácil, es costosa y con frecuencia siempre hay algo que perturba. Y lo mismo nos dice Suzuki en su obra El ámbito del Zen. Dice, hay que borrar todas las cosas que pueblan nuestra conciencia cotidiana, dejar la conciencia limpia, aunque hablando en términos prácticos, esta limpieza de la conciencia es prácticamente algo imposible. ¿Cómo hablar de este vacío? En ocasiones se compara el vacío con la cavidad del vientre materno. ¿Por qué? Porque aun estando vacío, tiene la potencialidad del desarrollo de la vida. Por tanto, en muchos casos, cuando este vacío fue redescubierto en Europa y en América, gracias a este nuevo contacto con Asia Oriental, fueron apareciendo paulatinamente en la creación contemporánea de un modo más sencillo y contundente en la abstracción estas sugerencias de vacío. Artistas como Julius Bissier, Pierre Soulages, George Matthew, Hans Hartung, Sam Francis, Eduardo Chillida, Antoni Tapies o Fernando Zobel, por citar algunos ejemplos, se hicieron eco de esto. Activar el fondo blanco del lienzo o el hueco de las esculturas fueron uno de los objetivos esenciales en sus creaciones. Unas obras como esta de Geiger, fundador del grupo Zen 59, por tanto confeso afín al Zen, incluso en sus obras de los años 50 muestra ya esta afinidad o estas sugerencias, estos mundos de atmósferas evanescentes. O San Francis, fijaos en el título, alrededor de los azules. Ya el propio título sugiere, da una clave de qué es lo realmente importante. Algo similar sucede con la obra de Antoni Tapies. Camina impregnados los zapatos en barniz y realiza esta especie de círculo, esta especie de ensu, acotar, ¿no?, el vacío. Él escribió un artículo titulado La pintura y el vacío y nos sugiere la importancia de este concepto de vacuidad y que nos llama la atención en que no siempre tiene que ver con la forma, sino también con la actitud, algo evidentemente mucho más difícil de rastrear para nosotros. Nos dice, lo cierto es que ni el vacío es representable, ni la finalidad de la experiencia es buscar el vacío por sí mismo e instalarse ahí. Una cosa es la pretendida representación del vacío y otra, muy diferente, encontrar un mecanismo, quién sabe si en lugar de ser algo vacío será algo muy lleno, capaz de sugerirlo en nuestra mente. Por tanto, lo importante es la actitud. En otra conversación de Tapies, en esta ocasión con el poeta José Ángel Valente, nos dice, se cree que ese estado, que también se puede calificar con una palabra que está muy denostada, el éxtasis, es quedarse colgado como en una nube para siempre. Cuando la verdad es que se trata de un estado transitorio, pero entonces vuelves a la realidad y comprendes mejor y te hace ver más claramente la unidad universal de todas las cosas. Que la sociedad sepa que esto es útil, que debajo de todo hay un vacío que no es absolutamente nada. Y en una línea muy similar nos topamos con las palabras de Yves Klein. El verdadero trabajo está en otra parte, es el que efectúa sobre sí mismo, lo que constituye la materia prima y su verdadera base. En esta perspectiva, el acto de pintar un monocromo o de saltar al vacío
se articula en torno a una misma voluntad de superación del sí, un mismo deseo de exceder su ego para irradiar la tela. Una actitud muy gráficamente representada en esta acción del salto al vacío de 1960. Cuando Klein asevera rotundamente: mis obras son las cenizas de mi arte, ¿qué es lo que está diciendo? Pues en realidad está concibiendo la actividad artística como un proceso personal cuyo rastro es la obra. Un ejemplo muy singular de esta implicación personal lo encontramos en Kelly Méndez Riestra. Es una artista obetense, asturiana, cuyo interés por el Zen le lleva a entrar en una comunidad cántabra de la escuela Zen Soto. Se convierte en monja, toma el nombre de Ishirio, que significa pensar sin pensar, vaciar el pensamiento y la vivencia de estar siempre insertado en el momento presente, confieren a su obra una serenidad y una libertad que no había tenido hasta ese momento y que permite transformar su obra en lo más personal realizado hasta entonces. Aquí tenemos un ejemplo de estas obras que nos llevan a pensar también pues, en esa evanescencia de las pinturas a la tinta, ¿no? A esas composiciones asimétricas. Otra artista, también española, Pamen Pereira, al igual que Kelly, se aproximó al budismo zen de la escuela Soto, en este caso en una comunidad de Valencia. Tiene una estancia en Japón entre el 96 y el 97 y su obra manifiesta también el calado de este vacío. Esta figura de un Buda, una persona meditando, está delimitada por ese contorno con humo de velas, donde el vacío interior de la figura es realmente lo importante. Ese vacío hace arder a la persona. Para Pereira, el humo es huella y al mismo tiempo sirve para delimitar la forma del objeto tangible que estuvo y ya no está. Nuestro yo, nuestro ego estuvo, pero tiene que desaparecer. Por tanto, su ausencia ha generado ese vacío original. Ella nos dice: yo propongo un mundo de realidades a partir de medios inmateriales. La forma es vacío, el vacío es la forma. Y un recurso que lleva al límite esta idea es trasladar la imagen del contorno de Buda en llamas a una proyección sobre un vaso de agua que es transparencia pura, este cuerpo de luz. ¿Cómo entender la exposición de 1958 de Yves Klein en la Galería Iris Clerc, aunque conocida como la exposición del vacío? El título completo de la exposición fue la especialización de la sensibilidad en el estadio de la materia primigenia en la sensibilidad pictórica estabilizada, el vacío. El cristal de las ventanas de la galería que estamos viendo fue pintado en azul Klein, como no podía ser de otro modo. La puerta enmarcada con este gran bandó en el mismo color, y en su interior nada. Solo esta vitrina de cristal también vacía. La exposición constituyó un manifiesto sobre la inmaterialidad del arte, sobre el valor del vacío. El mismo Albert Camus, que estuvo entre los invitados, escribió en el libro de visitas: con el vacío, los plenos poderes. Y es desde esta perspectiva taoísta, que considera el vacío como materia primigenia, así reza el título de Yves Klein,
desde donde mejor se concibe esta obra tan relevante para nuestro arte contemporáneo. Una afirmación similar a la de la monja budista española: en la mitad de la nada y el vacío hay tesoros incalculables. Quisiera terminar este recorrido con dos citas. La primera de Lao Tzu: 30 radios se unen en la rueda. Lo útil del carro depende del espacio vacío para el eje. Y por otro lado, estas palabras de Chillida: no hablo del espacio situado fuera de la forma, que rodea el volumen y en el que viven las formas, sino del espacio generado por las mismas. Para mí no se trata de algo abstracto, sino de una realidad tan corporal como la del volumen que lo abarca. Por tanto, espero que a lo largo de este recorrido hayamos logrado despertar este interés por el modo en el que se van entremezclando nuestras ideas y cómo nuestras manifestaciones artísticas logran recogerlas. Esta idea de cómo Occidente rescató la noción del vacío zen, del vacío taoísta, para continuar y seguir adelante con sus creaciones. Muchas gracias y hasta pronto.